Y bueno, como ya habíamos anticipado, está con nosotros el diputado porteño Yamil Santoro, diputado por Republicanos Unidos. Estaba pensando en las otras formaciones anteriores, pero vamos a decir por República, vamos a decir por el final. Yamil, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, un placer. No, justo estábamos hablando de que la verdad que yo hace poco tuve la posibilidad de ir a la legislatura, que hacía mucho que no iba, y encontré muchas caras nuevas, y entre todas esas caras nuevas encontré la tuya, pero nueva porque sos legislador hace poco, pero la verdad es que tenés todo una trayectoria que no sé si tienen otros integrantes de la legislatura, porque has intentado llegar a la legislatura en distintas oportunidades y la verdad que se te dio finalmente. Sí, un camino, llamémoslo heterodoxo, a lo que normalmente pasa. Muchas veces la lógica de la lista sábana y sobre todo la integración de las listas nacionales con las listas locales hace que la gente que aparezca en las listas responda quizás más a determinado sector partidario, a determinado referente, etcétera, y eso explica también mucho de la dinámica de las legislaturas provinciales, o en este caso la legislatura porteña. En mi caso, a falta de padrinazgos y a falta de auspicios, lo que me llevó el camino fue a construir primero un partido político, porque en ese momento no había un partido liberal en la Argentina, entonces creo primero mejorar junto a Darío Loperfio y otros actores, que luego se fusiona para crear Republicanos Unidos, y después ir a una elección competitiva como fue en el 2021, llevando López Murphy contra María Eugenia Vidal, y recién a partir de esa puja electoral, o sea, tuvimos que llegar a crear un partido, presentar una lista, competir, y entramos no por rosca ni por favores ni nada por el estilo, sino por el voto popular, y eso también nos da un margen de libertad adentro de la legislatura, donde si bien integramos el ejecutivo de la ciudad, yo no me siento de ninguna manera condicionado por eso, sino que respondo a la base electoral y a mi partido. Sí, recordémosle a la gente que la integración de Republicanos Unidos es por parte de Roberto García Militán, que es ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, y que bueno, es referente de Republicanos Unidos en la ciudad. La verdad que me consta que que lo que decís es cierto, que no te condiciona ser parte del gobierno o que tu espacio político sea parte del gobierno, porque cada 2x3 sos medio disruptivo en tus propuestas, en tus proyectos. Bueno, primero creo que hay un pésimo hábito que hace rato viene instalado, que es el hecho de tener que pedir permiso para uno decir lo que pienso, para hacer lo que cree correcto. Y eso hoy hay muchos actores dentro de la propia bancada del PRO que lo padecen. O sea, hoy tenés liberales dentro de la bancada del PRO, y donde muchas veces se ven limitados de manera inconveniente. Yo creo que esa lógica política está agotándose. A nosotros además nos pasa algo muy incómodo, que es, somos parte del oficialismo de la ciudad, pero ideológicamente, hace 15 años o más, en realidad ya 2008, 16 años, vengo trabajando para que haya un gobierno liberal. Y si bien podemos entrar en detalles de cuán liberal o no, en qué sí, en qué no, claramente este es un gobierno que mucho refleja aquello por lo cual hemos trabajado casi 20 años. Entonces, sin entrar a la lógica de fusionarse, sin entrar en una dinámica de perder la propia identidad, pero está claro que, por lo menos para mí está claro, que nuestro partido debiera estar apoyando de manera decidida, clara y abierta al gobierno nacional. En esa línea, el PRO está yendo casi en una dinámica contramano. Lo vemos hoy con el movimiento de desplazamiento de Patricia en la Asamblea Nacional del PRO, lo vemos en el mensaje de Patricia, lo vemos en la última semana en los cuestionamientos con el tema de la coparticipación por parte de Mauricio, de Jorge y de otros actores al gobierno nacional, y el PRO va a ir a una dinámica de, llamémoslo, tomar distancia o diferenciación más crítica y de especulación política fundamentalmente. Yamil, el martes estuvo el jefe de gabinete de la ciudad, Néstor Grindetti, en la legislatura por primera vez. ¿Cómo viviste la sesión? ¿Qué te pareció la exposición del jefe de gabinete? No, bien, primero me parece que es importante cumplir con esas instancias legales e institucionales donde aparte permiten un intercambio entre poder legislativo y poder ejecutivo.
seguimos de alguna manera con la duda arriba de la mesa de cuál es el rumbo hacia el cual va la ciudad, ¿no? Digo, cuál es el proyecto de ciudad al cual se está yendo. Sí, algunos temas salientes y donde creo que todos vemos una mejora. El hecho de que se haya recuperado el orden en el espacio público, digo, ustedes están a 2 cuadras de Callao y Corrientes. Yo vivía acá a 2 cuadras. Esta era una zona muchas veces intransitable e invivible. Ese tipo de cosas hay que destacarlas y está buenísimo. Creo que en otras todavía falta dar pie con bola. Uh-huh. ¿Y a nivel desarrollo económico? A nivel desarrollo económico es realmente un momento desafiante, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino para todo el país. Digo, no quiero volverme muy técnico, pero para que se entienda, Argentina venía con un modelo de desarrollo económico o de crecimiento o de dinámica económica que estaba muy apuntalado en el consumo y en el gasto público como refuerzo de eso. Ahora estamos yendo a un modelo donde se le hace perder fuerza relativa a esas dos cosas y se busca potenciar las inversiones para una inserción internacional para el comercio exterior. Eso requiere una reconversión de toda la matriz productiva y en buena medida va a hacer que lamentablemente haya empresas que cierren y si logramos atraer inversiones, y por eso es importante lo de la ley bases, RI, etcétera, lograr que esas inversiones impacten y crezcan. Ahora, ¿cuál es el problema? Las empresas que cierran hoy, las empresas que achican su planta de personal y demás, pasa hoy, y una inversión hasta que impacta, digo, y genera una nueva dinámica económica o una nueva empresa o lo que fuera, generalmente tenés más o menos 6 meses. En algunos casos como mínimo, en otras promedio. Entonces, estamos ahora atravesando un momento donde la fe y la esperanza son claves para sostener esta transición de modelos económicos. Y la ciudad no está exenta de ese proceso político. Acá hay mucho comercio de cercanía que depende que la gente gaste su ingreso para consumir, que era lo que nos pasaba a la mayoría de las familias. ¿Cuántos, ahorraban o tenían margen para ahorrar? Y por la inflación, quizás la falta de educación financiera y demás, muchas veces la gente se gastaba hasta el último mango, sea saliendo a comer o lo que fuese. No nos sorprendamos que en los próximos meses veamos alguna contracción y justamente lo que estamos buscando hacer desde la legislatura y desde el Ejecutivo es sacar todas las trabas, impuestos innecesarios, regulaciones, etcétera, que ayuden a que el impacto no lo tenga que amortiguar el empresario o no tanto. Cuando hablamos del empresario, hablamos del empresario, los empleados, los proveedores, toda la cadena, ¿no? Pero desde la ciudad se vienen haciendo varias cosas para tratar de facilitarle la vida a los que hacen. Yamil, ¿el gobierno de Macri fue un gobierno liberal? No. Es rapidísima la respuesta. Fue tipo, no. Ni por casualidad. ¿Y cómo la definirías? No, yo coincido un poco con la crítica que le han hecho a Esper, que era kirchnerismo de buenos modales. A ver, esto que acabo de decir no lo digo de forma crítica. Cuento una pequeña anécdota hablando con Mauricio en el 2019, cuando tomamos con Darío Loperfio la decisión de deponer la candidatura, justamente para no favorecer a otras fuerzas políticas. Nos reunimos y en un momento Mauricio plantea, cada vez que yo quería cambiar algo sustancioso me decían no se puede. Al final terminamos haciendo kirchnerismo de buenos modales. Pero no es mi opinión. Él lo decía como una autocrítica de sus 4 años. Una consecuencia de oposiciones que tenía dentro de su propio gabinete y de su propia coalición de gobierno. O sea, si lo querés de manera menos elegante, yo creo que Mauricio permitió. Pero entonces, ¿no fue liberal en los resultados, pero sí era liberal en las intenciones? El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, que uno quiera y después las acciones le salgan para el otro lado, no. O sea, el problema de Mauricio es que, por el motivo que fuera, de restricción política, de especulación o lo que fuera, no se animó a dar las batallas que había que dar en el momento que había que darlas. De hecho, justo venía para acá y escuchaba por casualidad, tenía un video de Álvaro Vargas Llosa, año 2016, donde estábamos reunidos, figura del liberalismo, llamémoslo de manera muy pretenciosa, y donde en realidad planteábamos, este no es un gobierno liberal, es literalmente la charla, este no es un gobierno liberal. ¿Qué hacemos? ¿Lo cascoteamos? ¿Lo bancamos? ¿Apoyo crítico? ¿Cómo nos manejamos? Y el planteo que nosotros veíamos era que, o el que hacíamos mejor dicho, es
la búsqueda de no querer pagar costo político, evitando hacer grandes cambios, por ejemplo en materia de lucha contra la inflación, te hacían correr el riesgo de terminar no logrando combatir la inflación y al mismo tiempo dinamitando tu capital político y que vuelvan los kirchneristas. En el 2016, digo, estábamos todos nosotros. Yo creo que Mauricio particularmente era de lo más liberal de ese gobierno, pero en donde tu tomador de decisión es el más osado ideológicamente de toda tu coalición de gobierno, está un poco complicado. Salvo que él tenga una vocación muy firme de liderar y de marcar la cancha, que no fue lo que pasó. Yo creo, para cerrar, sí, creo que permitió que los zurdos le condicionen, digo, coalición cívica, radicalismo, etcétera, propios y los de afuera, le condicionen el rumbo de gobierno. Yamil, a mí siempre me genera una duda. Claramente el gobierno de Macri dejó en el haber un montón de cosas. Uh-huh. ¿Puede ser que haya sido como necesario para que hoy la gente que la está pasando muy mal, con resultados de la economía que dejan de ser positivos, porque más allá de que hay una baja de la inflación, después todos los otros indicadores son bastante preocupantes, como que fue realmente como la semilla para un posible cambio y para que la gente diga, bueno, en ese momento se intentó, no se lo bancó lo suficiente y ahora le tenemos paciencia? A ver, está buena la pregunta. Yo creo que en muchos sentidos el gobierno de Mauricio dejó cosas positivas. Primero, sacar ese fantasma de que los gobiernos no peronistas no terminan. Algunas cuestiones de calidad institucional, ley de acceso a la información pública, entre otras buenas cosas. No sé si generó esa sofisticación en el votante y en la ciudadanía. Ojalá. Yo creo que no. Creo que lo que hubo fue un mal manejo de expectativas, un mal manejo desde el gobierno te lo decían de manera muy clara. Ellos sentían que tenían un mandato para cambiar lo institucional, no lo económico. Cuando vos hablabas con Marcos, Peña, con otros actores, lo que te decían es, a nosotros los focos nos dan que la gente quiere el mismo rumbo económico, pero sin putear. Give or take, de un peso más, peso menos. La justificación de eso es que la crisis en aquel momento no era tan marcada como fue la crisis antes de la consagración de Milei. Totalmente. Ahora también es cierto que ellos, en lugar de construir una narrativa visibilizando la podredumbre que había, ¿cuál es la gran virtud del peronismo en general? Te funden el auto, digo, te gastan las cubiertas, pero te lo estacionan en la puerta de tu casa y dice, toma, es tuyo. Si vos te subís a ese auto y salís andando, te la pones en la ruta. No hay mucho misterio. El problema es que el macrismo, en lugar de decir, che, heredé esto, es pésimo y demás, el balance de la herencia lo hacen con un informe que se llama El Estado del Estado, que sale en agosto 2016. De hecho, si vos ves un montón de declaraciones en el medio, ellos dicen que la herencia no era tan pesada. ¿Por qué? Porque creían que sincerar la situación era pegarse un tiro en los pies. Era pegarse un tiro en los pies porque iba a espantar a los inversores. Entonces prefirieron mentir u ocultar información, llámalo como quieras, con tal de obtener alguna posible ventaja económica y demás. Cuando en realidad, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, lo que te digan es, che, acá tenés un quilombo macroeconómico mayúsculo. Esto no se arregla sin sangre, sudor y lágrimas. Por eso vos recién decías, che, Javier no tiene buenos números para mostrar. Es cierto. Ahora, si vos sos una persona que está con una enfermedad potencialmente terminal, y bien te dicen, che, mira, tenés una infección en el brazo, donde o te lo amputo o te morís. Pues si no, che, que jodido el tratamiento. Lo que normalmente pasa cuando alguien te tira un diagnóstico de esos terribles es que hay mucha gente que en vez de someterse al tratamiento necesario e ingrato, busca medicina alternativa, holística, homeopatía, magia, whatever. El problema es que demasiadas veces terminamos recurriendo a la heterodoxia, a los atajos, al che, ¿qué pasa si? Y por primera vez tenemos un presidente que dice, che, perdiste el brazo, este es el tratamiento para rehabilitarlo, o sea, para rehabilitarte, vamos a pasar 6 meses, 1 año y hasta quizás un poco más ingratos, pero vamos a salir de este pozo. Entonces, ¿consideras que el rumbo que estamos teniendo es el adecuado? Yo creo que el rumbo en general es adecuado, lo cual no quita que, como después pasa en la ejecución de cualquier plan,
haya aciertos y haya errores. Lo que vimos este fin de semana con la conferencia de prensa totalmente innecesaria para hacer un anuncio técnico que impactaba en 20 tipos a quien les podrían haber mandado un mail, y terminaron generando toda una expectativa sobre el posible levantamiento del cepo que no se dio, y la gente entró como viste, acá en Argentina ya nos pasó todo, que te dicen no vamos a devaluar, en donde me dijiste vamos a devaluar, vas a devaluar. Tal cual. Entonces, el que depositó dólares. Claro, se dispara una psicosis colectiva que tiene que ver con nuestros traumas. O sea, somos un pueblo traumado. Y con razón. Porque lamentablemente la gente de un lado y del otro defraudó. Y por eso también llega Javier. Javier es el emergente de la pérdida de fe en el sistema político. Y creo que es clave, aún si uno tiene diferencias y demás, contribuir a que este proceso político se consolide. Y en todo caso, hacia adelante discutamos cómo mejorarlo o cómo superarlo. Pero la mezquindad política que veo de parte de algunos actores, especulando para ver si le sirve o no le sirve que a Javier le vaya bien, me parece una perversidad inaceptable. ¿Y cómo es la convivencia la legislatura con la Libertad Avanza, con el bloque ahora? Ya me perdí quién preside el bloque. El presidente es Ramiro Marra. Bueno, convengamos que eso fue un quilombo. Sí. No lo quise decir así, pero si vos lo querés decir así, sí. A mí esos temas, además, como me dedico a derecho electoral, son todos temas que me y derecho parlamentario. Que te divierten. Esos temas me divierten, me pongo a discutir esos temas. No, la verdad, ahí hace falta algún tipo de resolución todavía política. Ahora, no les olvida, yo me llevo, desde el punto de vista de la afinidad, pienso mucho más cerca de esa bancada que del Partido Socialista o de la coalición cívica con quien comparto banca, digamos, o espacio. Con el que compartís el lado. Porque el que no conoce el recinto tenés un lado donde está el peronismo y la Libertad Avance, y del otro lado está como lo que vendría a ser el gran oficialismo. Se podría decir. Hoy ya no sé si sigue así, porque hay que ver qué pasa con los diputados de Patricia, pero no, creo que... ¿Pero estás haciendo un anuncio? ¿Es información o es intuición? No, es intuición. Pero te lo voy a plantear de otro lado. Esa coalición es insostenible. O sea, yo ya no estoy ahí espiritualmente, digo. Entonces, después podemos discutir sostenimientos de acuerdos, coaliciones, etcétera. O temas puntuales, o sea, este proyecto, aquel proyecto. Pero a ver, nosotros hoy en la legislatura somos más o menos 15 liberales, ¿no? De hecho, somos la segunda bancada más importante después del kirchnerismo. Que de hecho está partido, porque viste que están los kirchneristas a un lado. No te puedo creer. No están partidos. No, okay. Nunca. Están los peronistas y los kirchneristas peleados. O diferenciándose, digamos. La bancada liberal hoy, si agarrás a todas las personas que pensamos más o menos parecidos, depende de dónde pongas el bisturí, somos entre 14 y 16. Somos la segunda bancada más importante de la legislatura. Que hoy estemos sosteniendo coaliciones donde es una gran melange, donde estamos todos juntos, yo no estoy muy a favor de eso. Yo creo en la nitidez de los sistemas políticos, y creo que eso es una cosa, era una gran coalición republicana para voltear a un gobierno, o mejor dicho, para ganarle a un gobierno. No, pero para voltear, digo, sí, sonó feo. Pero digo, para voltear electoralmente a una fuerza populista que atentaba contra toda una serie de reglas básicas de convivencia republicana. Y de esa lógica de concertación republicana contra... Después uno puede estar de acuerdo o no con este diagnóstico, pero eso fue Cambiemos. Era una respuesta institucionalista a un gobierno que a priori no lo era. Superada esa cuestión, digo, ¿cuál es el sentido de mantener tanta heterogeneidad dentro de un mismo espacio? ¿Cuál es el hilo conductor de esa coalición? Digo, y en esa línea yo no tengo una fibra asociativa que me interpele como me interpela la identidad liberal o la coincidencia de ideas y de valores y el diagnóstico sobre lo que creo que hay que reformar. Entonces, yo creo que hay que ir a mucho menos Estado porteño, reformar instituciones vetustas que tiene la ciudad. Mi bancada, en sentido amplio, no está toda de acuerdo con esa línea. Así que nada, veremos cómo sigue. Será cuestión de tiempo. Pero para ponerlo de un modo rústico, si el PRO apoyara
de un modo incondicional, como vos planteás. No hay que incondicional, ¿eh? No, Bueno, o más explícitamente. Decidido. Decidido. La hipótesis es que el PRO tiene riesgo de desaparecer. Correcto. De ser cooptado por... ¿El liberalismo crece o se achica en ese escenario? Mira, primer tema es, el liberalismo no es un partido. Digo, Republicanos Unidos no es el liberalismo, La Libertad Avanza no es el liberalismo, digo, somos en todo caso expresiones políticas con determinada impronta o ideología. Hay muchos liberales en el PRO, gente muy valiosa en el PRO. Ahora, también es cierto que dentro de ese mismo espacio tenés gente socialdemócrata o inclusive medio zurda. Porque el PRO responde a esa lógica movimentista medio de partidos transversales como el peronismo o el radicalismo. Digo. Yo creo que le haría bien al sistema político que el PRO y otras fuerzas políticas de esas características dejen de existir. Yo le haría muy bien. Y que vayamos a una centro-derecha, si querés un gran centro y una centro-izquierda. Y que sí, un blanqueamiento ideológico, o sea, estoy acá, estoy allá. Claro. Ahora, fíjate que si el punto de partida para tomar las decisiones es si el PRO sigue existiendo o deja de existir. Entonces, ponemos el énfasis de la toma de decisiones en cuestiones tácticas vinculadas a la supervivencia del instrumento y de ciertos actores políticos. O sea, es la chiquita, es la mezquina. A mí, la verdad que si republicano, yo creo que tenemos un lugar en el sistema político. Ahora, si el día de mañana dejáramos de ser necesarios, me parece que sería de pésimo dirigente político tratar de condicionar al sistema político para hacer subsistir el proyecto que yo fundé. ¿Entienden? ¿No? Sí, claramente. Pero, a ver, es como... Perdón, pero tenemos que hacer una breve pausa. Ok. Pero lo dejamos para después de la tanda. La respondemos después, vamos. Y también nuestros oyentes participan. Para, ¿la querés tirar? Y Eso, Se la pienso, eso, dejala picando. El instinto de supervivencia política me parece que es como natural. Digo. Bueno, Macri va a querer que sobreviva y sostener el instrumento político que él generó. Bueno, hay que ver si su liderazgo está a la altura de los tiempos que corren. Ahí está, la dejamos ahí y los oyentes también participan en el 11 51 52 10 47. Pequeña tanda, ya volvemos en Entrelazados por Más 107.5. bueno, no sé, a mí me encanta, es uno de los temas que más me gusta de Piazzolla, hay un montón igual. Y seguimos acá en vivo con Yamil Santoro, que por suerte el café se llama Tirando Títulos. Sí. tirando títulos Sí. con Yamil Santoro. Ojo, que puede ser una sección. Para. Estoy por abrir voy a hacer un programa de radio, justo vengo de cerrarlo, me parece tirando títulos. Tirando títulos. Pero bueno, Pará. Ya está, me lo patentan ustedes primero. no. Charlémoslo. No, lo podés usar, pero nos tenés que dar el crédito acá. Está bien, Ahí hacemos está, claro. A Gonzalo. Tirando Títulos. Por Gonzalo Abascal. Ahí está, muy bien. Bueno, nos quedó ahí picando el tema del liderazgo de Mauricio Macri. Lo digo Mauricio como si fuera amigo mío, pero la verdad es que es un gran tema, teniendo en cuenta que, bueno, la carta de Patricia Bullrich es bastante clara respecto de que ella tiene posición tomada, está a favor del cambio y la libertad, y así lo va a hacer. Supuestamente la pelea es dentro del PRO, porque así lo dice la carta, va a ser difícil. Aunque bueno, no sé, Cristian Ritondo preside el PRO de la provincia de Buenos Aires, y Cristian es muy dialoguista con el gobierno. Vamos por partes. Digo, primero lo que hay que entender la secuencia es un golpe de Estado de Patricia en provincia de Buenos Aires. Después lo disfrazarán de lo que tengan ganas, pero había un acuerdo político original sobre la gobernanza de provincia de Buenos Aires, donde, por el motivo que sea, se incumple y le voltean a la presidente que respondía a Patricia. Después, una semana o dos después, Patricia echa el 2 de seguridad del riñón del ritondismo. Sí. Y ahora lo pasa echa y lo denuncian de la Oficina Anticorrupción, claro, y hace todo un statement público al respecto. Claro, una cosa es echarlo y otra cosa es, además, te armo un temita. Sí, y ahora, hoy se realiza, si querés, un segundo incumplimiento al acuerdo, que es no reconocerle a Patricia el
el acuerdo para que ella sea la presidenta de la convención del PRO, que uno diría, ¿para qué sirve? ¿Por qué importa? Y demás. Y es porque la Asamblea lo que tiene es la potestad de definir la política de alianzas. Con lo cual, lo que de alguna manera están adelantando, si lo querés leer desde el punto de vista institucional, sí, resultadista, es sí, que el PRO procura retener una posición más de vamos viendo o veremos, y si lo querés ver más en términos políticos, es una venganza por todo lo que fue la última parte del proceso político Patricia-Mauricio, donde básicamente lo que pasó es que Patricia no se sometió a un jefe. Yo me formé con Patricia, soy pollo de Patricia, digo, más allá de que soy como el hijo pródigo en términos bíblicos que se fue, la conozco, me crié ahí. Y creo que el problema es que Mauricio nunca... El PRO no está diseñado para que no haya un dueño. Y donde apareció otra persona que estaba dispuesta a jugar de par a par, crujió toda la estructura y pasó lo que pasó. sí, y crujió fuerte, pero como dice Gonzalo, hay que dejar, hay que soltar, y es difícil en política soltar algo que... Bueno, el tema es quién suelta, ¿no? Ahora, digo, Patricia se irá del PRO, Mauricio va a permitir que las nuevas generaciones realmente tomen el control del espacio, o lo que hay es un cambio del front, digamos, de los voceros, de las caras. Pero, Yamil, el tema de fondo no es finalmente y al final del día quién tiene votos. Yo creo que esa es una de las partes, por lo menos hasta 2025 es una de las partes, porque hoy el PRO tiene votos en el Congreso. Entonces, yo creo que lo que vamos a empezar a ver es la política corporativa versus la política popular. Y el PRO es la política corporativa. A ver cómo es eso. Hoy por hoy, La Libertad Avanza necesita del PRO. Y lo que hizo Patricia en términos de aceptar su incorporación al gobierno sin pasar por Mauricio, entre otras cosas que se fueron cerrando, debilitó la posibilidad de Mauricio de negociar corporativamente. Ahora lo que está buscando Mauricio es blindarse, volver a una lógica más de negociación corporativa y de tratar de extremar los contrastes aún donde no hay demasiado contraste, pero para tratar de sostener algún tipo de identidad. Ahora, yo no sé cuánta supervivencia electoral tiene eso. Y me animo a decir de que si La Libertad Avanza es inteligente, no debiera ir a un modelo de asociación con este PRO en el año 2025. Lo que en todo caso tiene que hacer es asociarse con dirigentes del PRO o con candidatos del PRO en el 2025. Imagínate que La Libertad Avanza en el 2025 pone en juego ¿cuántas bancas? Muy pocas. 2. Todo ganancia. ¿A qué se tiene que dedicar La Libertad Avanza? A comerle al resto de los espacios, fundamentalmente al PRO. Entonces, yo no veo ninguna... Y si el PRO además entra en este juego especulativo de negociarte el voto, de jugarte al toma y daca, ¿para qué lo vas a mantener vivo? Desde el gobierno. Yo creo que se equivoca el PRO en la estrategia que está encarando, justamente por tratar de sostener un sello en lugar de tratar de ser útil al país. A mí le hago una pregunta porque la verdad es que es algo que hemos mencionado varias veces en esta mesa y todavía no logramos entender, no sé si ellos entienden la lógica. ¿Cómo ves al radicalismo? ¿A cuál? De todos los radicalismos. Ah, bueno, porque nosotros también hablamos de cuál. A ver, primero el gran problema de lo que hablábamos antes. Cuando uno habla del radicalismo, hablamos de gente de derecha y de gente de izquierda y algún comunista. Y el radicalismo no porteño, o si querés el no jacobitismo, no lustosismo, está bien. En general los gobernadores están en un momento donde padecen la falta de fondos, tratan de llegar a algún tipo de acuerdo funcional con el gobierno, pero es muy probable que no quiero hacer futurología, pero que el gobierno vaya a una lógica de no me meto en tus provincias, los gobernadores desdoblen las elecciones, vos gobernás lo tuyo, yo me quedo con la nacional, no nos jodemos, todo contento. Y la relación irá mejor o peor. Pero con un Franco que sabe administrar ese juego de toma y daca, de ejercicio del poder. O sea que el cambio del jefe de gabinete te pareció acertado. Superlativo. Superlativo.
Porque compensa los espacios vacíos que deja Javier. Y hay temas donde a Javier no le interesa estar. Yo creo que Franco suple bien muchas de esas Hay ausencias. declaraciones que hace Milei que Franco va ahí apagando después el fuego que deja. Sí, y no es lo mismo ser, si querés, el segundo al mando, y operativamente hasta a veces el primero al mando, que ser un ministro donde además tenés como más instancias de revisión de las cosas. Y yo creo que ese ha sido un cambio muy positivo para el gobierno. Pero el radicalismo en general, casi te diría que se parte entre los que pueden lograr alguna convivencia funcional con el gobierno, que por la lógica de asociación tácita entre el gobierno y los gobernadores, eso va a fluir bien. Y después el radicalismo que toma de alguna manera una impronta más de contraste, que aparte se nota que el gobierno lo ha elegido como adversario, y hasta yo creo que hay algún tipo de cooperación subterránea, porque digo, si Lustó realmente quería joder al gobierno, no daba quórum y se caía la ley base y fin de la historia. Entonces, somos enemigos pero no tanto, y yo creo que le sirve a las dos partes. Y ahí al que veo complicado es al PRO, porque hay un radicalismo que es oposición, donde si querés en el panradicalismo meté a Larreta, meté a cierto peronismo, digo, hay un centro o Sí. centro izquierda que tiene un contorno nítido y que al gobierno le sirve que exista y que se discuta. Los que están jodidos son los que están ahí en el medio. Te hago una consulta que tiene que ver con una denuncia que hiciste hace poco tiempo, que es contra Sergio Massa, si nos podés contar un poquito al respecto, cómo está ese tema. Bueno, ese tema todavía está en análisis de la justicia. Para dar más precisiones sobre esa denuncia, recordarán que en Argentina, desde que Massa llega al poder, se cambia el sistema de validación de importaciones que se llama CIMI por un modelo que se llama CIRA, o por un sistema que se llama CIRA. Las CIRA lo que básicamente eran toda una ingeniería orientada a ver cómo lo podemos decir más elegante. Hacer plata. Ah, no. Bueno, elegante era, pero en las intenciones venía A restringir. a mejorar el sistema de importaciones y demás de la Argentina. En la práctica lo que terminó generando fue un sistema de choreo brutal, donde se estima que se han robado, gracias al sistema, a la ingeniería que se armó en torno a las IRAs, arriba de $1.000 millones. $1.000 millones que hay que entender, además, a quién se le roban. Todas las coimas que se pagaban, que dependiendo del tipo de operación llegaban a ser hasta más del 50% del producto que se importaba, lo pagan los consumidores. Entonces, todos los argentinos en realidad terminamos padeciendo y pagando un entramado de corrupción que era una factoría a cielo abierto, digo, hasta había anuncios en las redes sociales, tipo, te arreglamos, pagá contra resultado, una cosa espectacular. Había locales que tenían pegados como carteles diciendo a cada gestoría decía. Bueno, un ejemplo mínimo, una amiga mía se tenía que poner una lente en el ojo y le dijeron, la lente te va a venir, pero te va a tardar entre 90 y 120 días, a no ser que pagues casi la mitad de lo que valía la lente para que te llegue más rápido. Pero ahí viste con otro curro, que era el tema de los couriers que se fueron armando, que ahí ya era corrupción con aduana. Bueno, en síntesis, nosotros lanzamos desde la Fundación Apolo, que es una fundación anticorrupción, una convocatoria a empresarios afectados por esta operatoria. Recabamos testimonios de más de 50 empresarios. Ahora, ¿cuál es el problema real que hay en esta causa? El empresario que paga la coima también comete un delito. Entonces, y no hay en el ordenamiento jurídico nacional a priori una figura que exima, o sí, pero es muy compleja. El arrepentido, una cosa, Sí, una pero no especie es de el arrepentido arrepentido. acá, porque tendría que ser como... No quiero ir a lo técnico legal, pero si vos sos un empresario, que de hecho los conozco y tengo amigos míos que le pasó esto, nunca pagaste en 40 años de operatoria una coima. Digo, gente fundamentalista, Sí, termo, sí, sí. que no pago coima. Y tenés una estructura de 120 empleados. Y en un momento, ya pasaron 8 meses que no podés importar el producto y sos una importadora.
Y el dilema que enfrentás es: cierro y tiro 40 años a la basura y dejo Gente en la gente en la calle. calle, proveedores, o pago coima. Digo, y ese dilema existió en mucha gente. Después también están los turros que dibujaban facturas, armaban sobreprecios. Digo, también tengo relevados casos de gente que iba a China y decía, che, ¿cuáles son todas las máquinas que no funcionan? Todas estas, bueno, factúramelas como si fueran las que sí. Entonces, las traían, nadie se ponía a probar las máquinas, las compraban al 10% del valor, pagaban la coima, lograban girar a tipo de cambio oficial y en el medio se hicieron una joda hermosa y después las volvían a sacar o a Paraguay, Uruguay, lo volvían a hacer. Digo, esto es una cosa. Hubo mucha gente que hizo mucha plata con este tipo de fraude, tanto de empresariado corrupto como de funcionarios. Ahora, lo que también hay que entender es que hay un montón de personas que cometieron un delito, sí. ¿Tenían alternativas a cometer el delito? No. Y vos podrías decir, bueno, pero ¿por qué no lo denunciaron? Primero porque no sabía si ganaba más o no ganaba más, entonces no es lo mismo denunciar. Después es una puerta giratoria, porque hoy está este gobierno, pero le va mal este gobierno y vuelven los muchachos. Y a todo esto no se olviden que cuando gana Milei, ¿quién queda a cargo de aduana? Una persona de masa, en realidad, sí. Que nosotros denunciamos penalmente y gracias a esa denuncia se fue. Pero ni siquiera es que cambió el gobierno e inmediatamente aduana mejoró o se depuró de las personas que habían sido parte de la joda. Entonces es una causa muy compleja. Y el otro problema que tenés, Michel era, ¿no? Exacto, quedó la 2 de Michel, pero aparte todo el mundo te dice quiénes eran, dónde se pagaban las cuevas. En el interior del país había cuevas que ya tenían como 2 o 3 viajes por semana programados, que traían los bolsos de plata con custodia. O sea, estamos hablando de un entramado de corrupción brutal. No es que alguien se quedó con un vuelto. No. Había montado un buque factoría de afano. Digo. Pero bueno, por suerte cambiamos. Entonces vos me decías, che, no hay grandes cambios. Digo, preguntale a cualquier persona en el mundo del Comex y es el día y la noche. Y eso, a mediano plazo, tiene consecuencias. Entonces yo creo que todavía vale la pena ponerle un voto de confianza al gobierno. Yamil, ¿cómo evoluciona esto? ¿Cómo sigue el gobierno? No, el gobierno, ¿cómo ves? ¿Qué ves para adelante con este gobierno? A ver, primero el gobierno tiene que resolver el corto plazo, que me animaría a decir que es la parte más compleja que tiene, para que las personas que, a pesar de la situación económica adversa, no pierdan la esperanza en que es el camino correcto. Creo que para eso es clave el manejo de las expectativas, por un lado, por eso la conferencia de prensa el viernes fue un error. Y al mismo tiempo manejar la gestualidad para dar motivos para que la fe se sostenga y se mantenga a lo largo del camino. Desde ese lado veo un gobierno en general bastante inteligente en materia comunicacional, manejando bien los golpes de efecto y demás, que ahora con el Pacto de Mayo va a lograr un poco de recuperar nuevos aires. Tendría que ser Pacto de Julio y ya está, porque me pone nerviosa que sea Pacto de Mayo y es el 8 de julio. ¿No? Sí, pero fue. Ya está, Pacto de Mayo. Porque Quedó. Lo dijimos y quedó. No, ¿cómo tiene que ser? Yo creo que construyendo confianza y el hecho de que no estén queriendo cambiar la pauta evaluatoria, lo que hizo Caputo de mandar ayer el adelanto al Congreso del presupuesto 2025, que un poco denota de que pretenden seguir con esta línea. Creo que al final del día ayuda, refuerza la idea de que este es un gobierno que tiene un camino definido y que lo va a cumplir. Y al que le gusta bien y al que no, pero esa novedad de un gobierno que hace lo que dice y que tiene un rumbo y lo sostiene y demás, creo que es lo que en definitiva va a ayudar a que las expectativas se tornen positivas en relación al país. Ahora veremos qué pasa con la ley hojarasca, esto que está tratando de armar nuestro próximo ministro Sturzenegger,
que para mí Sturzenegger es un crack, así que le tengo mucha fe a esa incorporación. Y creo que se viene un buen segundo semestre para el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Yamil. Estuvimos hablando con Yamil Santoro, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos. Por el momento, socio, parte del gobierno de la ciudad. No te quiero meter ahí porque me da la impresión de que está todavía medio... Una cosa y la otra, liberal. Y libre pensador. Libre pensador, que nos tiró mucho título. O sea, esto podría haber seguido así 1 hora y media más o menos. Fue un muy buen primer invitado en el piso de Entrelazados. Volvemos el jueves que viene con más programa y un gusto haber compartido esta hora con ustedes. Chau, Ale, gracias. Hasta el jueves. Chau. Esto fue Entrelazados en Más 107.5.